Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar hoy aquí, como nos es acostumbrado cada miércoles, estar disponiendo nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, la que tiene poder de salvar nuestras almas, así dice la Escritura, y no puede ser de ninguna otra manera posible sino por la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos revela a Jesucristo, Él es quien forma en nosotros su imagen. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu de Dios. Así que pidámosle a su Espíritu Santo la dirección para que en esta enseñanza del día de hoy Él sea ministrándonos, transformándonos, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por el regalo bendito de tu Espíritu. Tú nos dijiste, no los dejaré huérfanos. Gracias, porque el Espíritu Santo es la manifestación de tu paternidad sobre nosotros, porque nos sabemos hijos, nos sabemos amados, y sobre todas las cosas tú has exaltado tu palabra, y por eso vemos, Señor, la manifestación de tu amor en cada porción bíblica que nos das, porque es nuestro sustento, es nuestro consuelo, es nuestra verdad, es nuestro camino, es nuestra luz, nuestra lumbrera, nuestro faro en la oscuridad. Gracias por darnos el alimento de nuestra alma. Gracias por mostrarnos tu amor a través de la enseñanza. Tú dijiste, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Rogamos, Señor, que tu palabra limpie nuestras mentes y nuestros corazones de obras muertas, de todas las cosas que nos sirven en tu reino, de lo que no tiene trascendencia, de las cosas que sencillamente te deshonran, y que se pueda limpiar nuestro corazón para hacer espacio para tu gloria, para que tú ocupes el lugar que te corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos tu instrucción, háblanos en tu sabiduría, sé tú nuestro pastor y maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de esta serie que hoy vamos a continuar, que le hemos denominado Reino y Sacerdocio Bendecido, vamos a comenzar la lectura desde un pasaje que, bueno, ha sido un poquito persistente en las últimas entregas porque tiene muchísima revelación. Hay un trasfondo espiritual bastante grueso en este sentido que no podemos dejar pasar. Vamos por favor al Salmo capítulo 17, y esta es la primera lectura del día de hoy. Salmo capítulo 17, y lo leo desde el versículo 4. Dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Decíamos en una anterior entrega, estoy retomando un poco para tomar contexto para lo que nos compete de la enseñanza de hoy. Ocurre que violencia, o lo que aquí está mostrando como la senda de los violentos, no necesariamente habla de un grupo particular de gente que está causando sediciones, azonadas, o sencillamente está haciendo el ejercicio de la violencia por mano propia, como venganzas, homicidios y cosas como esas, sino que está hablando de algo que se contrapone a la paz. Eso es la violencia, algo que quita el orden establecido, algo que está tratando de torpedear lo que está establecido como correcto, como bueno y como justo. Por eso allí dice: en cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Es violencia todo aquello que perturba el orden establecido por Dios. Violentar lo establecido por Dios es establecido como violencia. Y la Biblia dice que hay unas obras humanas que violentan lo que Dios ha establecido, y de lo cual nosotros tenemos que percatarnos, que debemos tener cuidado de retraer nuestros pasos de ese camino, para no terminar ¿cómo se dice? Destruyendo lo que Dios quiere hacer.
Dice, por la palabra de tus labios yo me abstengo de esos pasos de violencia, de los que violentan tu camino. La palabra de Dios justamente nos quiere extraer de un camino que es un camino de error, que es un camino que violenta lo que ha establecido el Señor. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y aclara, nadie va al Padre sino por mí. Cualquier otro camino que se quiera proponer con destino al Padre es violentar el camino que Dios estableció. Jesús dice, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Cualquier otro intento de proponer caminos o sendas nuevas para llegar a Dios, sencillamente es violentar lo que Dios ha establecido. Ahora, el salmista dice, yo por la palabra de tu boca me he guardado de esas sendas. En cuanto a las obras humanas, ¿qué significa esto de las obras humanas? Hay sendas, humanamente hablando, hay formas de proceder, hay formas de caminar en la vida que seguramente no parecen malas, que seguramente parecen moralmente bien y demás, pero por no estar en consonancia con lo que Dios establece en su palabra, termina a ser un camino de violencia, termina siendo algo que altera el orden establecido por Dios. Por eso la palabra de Dios se nos ofrece como el camino de salvación. El camino de salvación literalmente significa la senda que me saca, que me evita caer en la perdición. Ese es el camino de la salvación, el que no me conduce a la perdición. Hay un camino de salvación porque existe un camino de perdición, que era el que seguíamos y que a partir del momento en que conocemos la verdad, conocemos el camino de vida, entonces somos librados de ese camino de muerte. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir una forma de vida que tal vez consideramos que no era mala. Sabemos lo que es pecado, sabemos que cuando venimos a Cristo somos declarados nuevas criaturas, que todo es hecho nuevo, y pensamos que sencillamente dejar la vida pecaminosa atrás es dejar la bebida, el alcohol, dejar los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces no hemos renovado nuestra mente y hemos pensado que hay cosas que no son tan malas y que sencillamente no son pecado. La Biblia dice, por ejemplo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, hay cosas que sabemos que son buenas, pero que no procedemos a hacerlas, y eso ya se constituye en un pecado. Es decir, resultan pecados donde no hay pecado sencillamente porque no conocemos lo que es hacer lo bueno. Para nosotros, trabajar, ganarnos el pan con el sudor de la frente, como diría la Escritura en Génesis, nos puede sonar muy honrado, y eso es correcto. Nos puede sonar muy honesto, y eso es correcto. Ahora, pensar que mi vida depende de lo que yo devengo, es decir, del resultado de mi esfuerzo, del resultado de mi trabajo, es algo honesto, es algo bueno, es algo correcto si se mira desde la perspectiva humana. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, Dios me quita ese panorama normal de perspectiva humana y me da cuál es el panorama de la verdad. Hay una realidad que se muestra en el mundo que no parece mala, pero hay una verdad detrás de ello que el Señor nos revela. Y Dios nos dice, mira, no es tu esfuerzo, no es tu trabajo, no es tu capacidad, no es tu intelecto, soy yo el que te bendice. En cuanto a las obras humanas, dice, yo por tu palabra me he guardado de violentar lo que tú estableces. Para ir concretando, en síntesis lo que nos está diciendo el pasaje, yo voy a guardarme de toda consideración humana, de todo pensamiento humano, de todo estereotipo, paradigma o forma de pensamiento humano que me diga que es correcto, pero que esté violentando lo que tú estableces en tu palabra como verdadero. Empezaré a dejar de considerar que yo soy el que me bendigo a mí mismo con el fruto de mi esfuerzo, con el fruto de mi trabajo, y empezaré a considerarte a ti como mi proveedor. Yo no voy a violentar esa revelación que me dice que tú eres mi proveedor
considerando que yo soy el que estoy proveyendo para mí y para los míos, que es mi esfuerzo, que es mi capacidad, que es mi estudio, que es mi profesión, que es mi trabajo, etcétera, etcétera. Suena loable, suena correcto, pero ¿no será que muchas veces estamos torpedeando, violentando la senda que Dios nos estableció como la senda correcta? En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús nos dice, hablando justamente de nuestra poca fe para pensar sobre lo más elemental de la vida, sobre lo que comemos, sobre lo que vestimos, y caemos en una angustia relacionada con eso. La angustia allí se muestra como el resultado de la poca fe. Dice, porque se angustian en lo que van a comer, en lo que van a vestir, y luego da un panorama que nos aclara un poco que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que tenemos un Padre Dios que nos va a proveer. Él dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo no es más que el vestido? Dios nos dio el cuerpo. ¿Cómo no nos va a dar el vestido? Es lo que está diciendo allí la Escritura. ¿Cuánto crees que vale un cuerpo? No hay precio para decirlo. Si Dios nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar lo menos valioso? Pero, sin embargo, nos estamos angustiando porque no tenemos el vestido. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué a veces no tenemos el vestido si la Biblia nos dice que Dios nos va a vestir? Porque el cuerpo es más que el vestido y Dios nos dio el cuerpo. Entonces, como que hay algo que no está funcionando en todo este engranaje. Si Dios me dice que Él ya me dio el cuerpo y el vestido es mucho menos que el cuerpo, pues entonces, ¿por qué no me lo das, Dios? ¿Por qué tengo razón de angustiarme? Porque es que, Señor, tú no me lo estás dando. No encuentro trabajo, no encuentro posibilidades económicas. Trato de mantenerme allí en un trabajo que se va siendo cada vez más difícil, más duro, donde gano menos, donde están reduciendo las horas de trabajo, donde la economía, el sistema económico está cambiando y ya es muy inestable y están despidiendo gente y recorte de personal, etcétera, etcétera. Y algunas personas se están angustiadas diciendo es que ya no me alcanza. Pero si tú miras en la anterior entrega, llamamos a la sensatez, o mejor, Dios nos llama por su palabra en Ageo a la sensatez. Trabajan mucho pero recogen poco. Y lo que guardan yo lo disiparé, dice la palabra. Recuerden, miren la anterior entrega, no tengo el tiempo para volver sobre lo mismo porque pues la idea es ir avanzando, no quedarnos repitiendo lo mismo. Entonces Dios dice, mediten bien sobre sus caminos. Trabajan mucho pero recogen poco. Tienen vestido pero no se calientan. Tienen comida, pero no se sacian. Hay un vacío y el Señor dice, pregúntese por qué. Y Él dice, por causa de que ustedes están viviendo muy cómodamente en sus casas artesonadas, pero mi casa está en ruinas. Ya hablamos en la anterior entrega de lo que eso significa. Y Dios dice, todo lo que ustedes guardan en su casa, yo lo disiparé. Y ya lo vimos, vuelvo a redundar. Ya hablamos de eso en la anterior entrega. ¿Por qué Dios dijo que iba a disipar lo que guardaban en casa? Porque lo que guardaban en casa era algo que no les correspondía. Porque su casa estaba bien tenida, bien mantenida, bien sustentada, bien organizada, bien artesonada, pero la casa de Dios estaba en ruinas. Porque la casa de Dios estaba en ruinas, porque lo que debería ir a la casa de Dios estaba en sus casas y Dios dijo, lo que esté allí lo voy a disipar con un solo soplo. Y les estoy mostrando, les estoy dando señas. Mire que no les alcanza, mire que están un poco estrechos, pero esa no es mi voluntad. Sencillamente les estoy hablando con plastilina para que ustedes empiecen a preguntarse por qué está pasando esto. Si yo les estoy diciendo que ustedes valen mucho más que los pajaritos, valen mucho más que los lirios y ellos no trabajan, ellos no hilan y yo los he visto mejor que Salomón. Entonces, la senda de los hombres, para volver al contexto que estábamos compartiendo del Salmo, él dice, yo me voy a guardar de la senda de los hombres por la dirección de tu palabra, por la palabra de tu boca, para no violentar lo que tú has establecido. Ahora entiendo que no soy yo por mí mismo que me sustento, no soy yo por mi capacidad el que me bendigo a mí mismo, sino que eres tú mi proveedor, eres tú mi Dios. En esa consideración por la palabra de Dios, por lo que Dios ha establecido, voy a guardarme de violentar lo que tú estableces. ¿Y qué es lo que tú estableces? Que mi provisión y mi bendición viene de ti, no de mí mismo.
Ahora, ¿cómo yo hago para demostrar esa fe? Ahí lo dice el pasaje. Por la palabra de tu boca me guardo de violentar tu camino. Como la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, ¿cómo yo demuestro mi fe con obras que determinen que Dios es mi proveedor y que yo no me proveo a mí mismo? Pues haciendo las cosas diferente a lo que la gente en el mundo lo hace. En el mundo la gente trabaja, recibe su salario, come, se viste y dice, yo lo logré, yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo me esforcé, yo trabajé con el sudor de mi frente, me gané el pan. Otros dicen, me rompí la espalda para tener esto y lo otro. Eso lo dice la gente que no conoce a Dios, pero hay gente que supuestamente conoce a Dios y está diciendo exactamente lo mismo y está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo ocurre de que Dios resulta siendo nuestro proveedor si estamos haciendo lo mismo de la misma manera que todo el mundo lo hace, la gente que no conoce a Dios? Hay un camino, hay una senda. Para guardarme de violentar la senda de Dios, con mis hechos demuestro que me sustento en la palabra de Dios, que dice, para yo demostrar que yo no me sustento a mí mismo, que Dios es mi proveedor, que Él viene mi bendición, determino en mi vida vivir en los principios que Él ha establecido para demostrar que no cuento conmigo, sino que cuento con Él, que no dependo de mí, sino que dependo de Él, que Él es mi todo. Y su senda, su camino, me muestra cuál es el principio que Él ha establecido, que yo no debo violentar porque debo guardar su palabra. Y ese principio es honrarle. De eso es lo que hemos venido hablando. Por favor, mire las otras enseñanzas hacia atrás. Estábamos hablando en la anterior y en la trasanterior entrega al principio del diezmo y la ofrenda. Dios decía en Malaquías, son malditos con maldición porque me han robado, porque no está en la casa de Dios lo que debe estar en la casa de Dios, pero sí está en sus casas. Por eso les va a venir la maldición. Porque mi casa está en ruinas mientras todos ustedes corren para lo suyo, por lo único que les interesa es alcanzar sus cosas, sus metas, sus objetivos, pero yo les estoy diciendo, hay una meta principal, un objetivo principal, que es lo que tiene que estar por primero en su corazón, y es mi casa, mi honra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Por qué? Porque no hay alimento en mi casa, en la de ustedes por maldición tampoco va a haber. En el momento en que haya alimento en mi casa, en sobreabundancia, estará en la de ustedes. Ese es el principio que no podemos violentar. No podemos vivir como si no tuviéramos un Dios. No podemos vivir como los mundanos que sencillamente producen y producen y producen, se sacian de lo suyo sin importar qué pase con la obra de Dios. Dios estableció esos principios. Y bueno, apenas llevamos un versículo. El pasaje nos dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios me he guardado de la senda de los violentos. ¿Qué hacen los violentos? Los que violentan el camino. Sencillamente se preocupan por sí y para sí. Viven para sí. Pero, ¿y el camino de Dios? ¿Y la obra de Dios? Dios estableció un principio que es el principio de dar y recibir. En Lucas 6, 38 el Señor dice, den y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que tú mides te volverán a medir. Ese es el principio de la economía de la prosperidad de Dios. Economía de prosperidad. Lógicamente, humanamente, de las sendas humanas, vamos a hablar de las sendas humanas. Humanamente hablando, racionalmente hablando, no es posible tener mucho dando. Porque si yo tengo y estoy dando, ¿qué está pasando? Se está acabando. ¿Cómo es posible? Eso es ilógico. Eso es ilógico, es irracional. Por eso la fe muchas veces es un contrasentido, está en contra de lo que nuestra razón lógica piensa. Dios dice, el principio para tener abundancia es dando. Dios lo estableció así, es un principio espiritual. Yo tengo que guardarme de la obra humana. Los humanos no piensan así. Los humanos dicen, para tener hay que guardar, retener. Yo soy grandemente ahorrativo. Yo sí sé de principios financieros y de administración. Pero, brother, estás siendo muy cabezón. Es decir, tienes la cabeza llena de conocimiento de principios humanos, pero ¿dónde están los principios espirituales?
Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios promete bendición sobreabundante, no a un nivel natural, sino sobrenatural. Pero, como diría alguien allí, para salir de lo ordinario y empezar a vivir en lo extraordinario, tengo que hacer algo extra. Lo humano me limita. Si yo tengo, imagínese que yo no tengo una profesión, no tenga un talento, un técnico, una labor, no sé, una capacidad para desarrollar alguna obra en particular. ¿Qué podría ser de mí? ¿Cómo me sustento? Tengo que buscar entonces, como dicen por allí, el pan diario en lo que resulte. Haciendo lo que resulte. Si tengo que limpiar vidrios entonces en la calle de carros, o si tengo que hacer malabares en un semáforo, pues toca porque no sé hacer nada, dirá alguien. Alguien diría, ese renglón de la sociedad está determinada a ser pobre. Y está establecido que esa gente no va a surgir nunca. Y pues, ¿cómo pueden surgir económicamente? Ya nacieron en un renglón de la economía en el que ya están señalados y etiquetados como pobres. Dios podría llegar a decir, no, pues yo con ustedes no puedo hacer nada porque como ustedes no estudiaron, ¿yo cómo los voy a bendecir? ¿Cómo los voy a prosperar? O sea, mi promesa no se puede cumplir en usted porque usted pues sea sensato. Usted de monedita en monedita cuidando carros, de monedita en monedita limpiando vidrios. ¿Usted cómo cree que lo puedo bendecir? Pero, para Dios no hay nada imposible. Dios quiere sacarnos de lo normal, de lo ordinario y llevarnos a vivir en lo extraordinario haciendo algo extra. Y lo extra es llevar su yugo. Hacer lo que Él nos dice que hagamos, como Él dice, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les llamo, lo que les digo, lo que les ordeno, lo que les mando. Está determinado que para los hijos de Dios hay sobreabundancia. Y uno dirá, pero ¿cómo puede haber sobreabundancia limpiando vidrios? ¿Cómo puede haber sobreabundancia en el rebusque, como le llaman acá en Colombia? Vendiendo pastelitos, tortillitas por allí, de aquí para allá, como vendedor ambulante, como le llama a uno que está llamado a bendición y a prosperidad, desde un renglón de la economía tan pequeño. Es que eso es lo que Dios quiere justamente hacer para mostrar su gloria, para humillar, como dice 1 Corintios capítulo 2, a los que tienen ínfulas de grandeza, de capacidad, de que somos y podemos. Dios los quiere humillar. Mire, léase 1 Samuel. Mire, me gusta, permítame, voy a hacer un paréntesis solamente para leer esto que a mí me sobrecoge. Es el cántico de Ana. Capítulo 2 de 1 Samuel dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquen las palabras de altanería y de orgullo. Cesen las palabras arrogantes de su propia boca, porque el Señor es el Dios que todo lo puede, el que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrado. Wow, escuche. Y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan. ¿Usted le suena a eso? Alquilarse por pan. Yo no sé si usted se ha percatado que el sistema del mundo, como le llaman la carrera del ratón, o del hámster, suena como a esclavitud. A estar en ese mismo círculo vicioso, ganando poquito, trabajando arduamente para poder suplir las necesidades básicas, pero si se tiene un sueño, entonces hay que meterse en deudas, y para poder cubrir esas deudas hay que trabajar más duro para ganar poco y para seguir en esa misma rueda permanentemente. ¿Usted cree que el sentido de la vida es pagar facturas? ¿Usted cree que el sentido de la vida es ese, sencillamente subsistir? No, escúcheme, no es así. La Biblia nos dice que Dios quiere darnos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y escúcheme, para disfrutar las cosas, por lo menos aunque sea, hay que tener tiempo y salud. Aunque sea. Y si Dios nos da todas las cosas en abundancia, significa que hay que salir de un sistema donde no está diseñado
para traer abundancia, sino esclavitud. Pero mire cómo dice la palabra. Los arcos de los fuertes se han quebrado. Así hace Dios. Dice, y los débiles se ciñen de vigor, los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. El Señor da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Él empobrece y enriquece, abate y enaltece. Algunos piensan que empobrecer significa no tener dinero. Hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. Perdieron su familia, perdieron su salud, perdieron su vida, mantienen estresados por el producir. Algunos dijeron, vamos a tener nuestro emprendimiento, voy a ser mi propio jefe. Y resulta que son su propio esclavo. Y trabajan más duro que cuando trabajaban para otra persona y ganan muchísimo menos. Por eso muchos abandonan sus sueños. ¿Por qué? Porque no han hecho las cosas a la manera de Dios. Porque se están alquilando por pan. Porque están llenos de fuerza, pero Dios les está quebrando sus arcos. Porque no es con ejército ni con fuerza. Es como Dios lo estableció. Por eso dice que los hambrientos dejan de tener hambre. Los hambrientos dejan de tener hambre. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo hace. Él dice, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, ellos no trabajan. ¿Entiendes que no tiene que ver con el trabajo? No tiene que ver con lo mucho que tú hagas, sino con lo mucho o poco que puedas creer. Y cuando digo poco, me estoy refiriendo a lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 4, que si su fe fuera como una semilla, un grano de mostaza. Ahora bien, la semilla de mostaza no tiene que ver con lo pequeño, sino con un proceso. Porque el Señor allí en Marcos capítulo 4 dice, la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, dice cuando crece, lea bien, cuando crece. El Señor no está diciendo que hay que tener una fe pequeñita, no, sino que hay que tener una disposición en el corazón para que Dios desarrolle el proceso de crecimiento de la fe. Porque el Señor dice que cuando crece se hace la más grande de las hortalizas. La más grande. Algo tan pequeñito, ¿quién iba a creer que algo tan pequeñito iba a marcar semejante diferencia? Esa es la fe. Creer lo que Dios dice. Y tenemos que creerle en todo y por todo. Porque Él es Dios, Él no miente. Y si Él dice que Él va a dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, tenemos que entender que vamos a tener tiempo y salud para disfrutar, pero tenemos que entender que también hay sobreabundancia. La pregunta es ¿cómo? Haciéndolo como todo el mundo lo hace. Como todos los mundanos, como la gente que no conoce a Dios, entonces ¿cuál es la diferencia? Por eso la gente que estaba en maldición, que no veían la bendición, eran malditos por Dios porque no estaban haciendo lo que Dios dijo que deberían hacer. ¿Y qué era? Ya lo vimos en otras entregas. No era que no hubiera pan en la casa de Dios. Era porque le habían robado. Por eso el Señor dice, lo que ustedes guardan en casa. ¿Por qué lo estaban guardando? Porque, Señor, ¿qué tienes contra el ahorro, Señor? Eso es un principio de buena economía, de la eficiencia financiera, el ahorro, Señor. ¿Por qué dices que vas a disipar lo que hemos guardado con tanto empeño, con tanto sudor? Si usted supiera lo que me cuesta a mí ahorrar. Señor, ¿por qué me va a disipar? Es que lo que estás guardando es lo que no deberías guardar. Eso se llama anatema. Darle a Dios lo que es de Dios. No dice la Biblia, guarda en tu casa lo que es de Dios. No, honra. No honra a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Cuando lo de Dios está donde debe estar, entonces la bendición de Dios estará en tu casa. Sigo leyendo primero de Samuel. Versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies. Ojo que esta es una palabra que ya hemos visto varias veces hoy y la vamos a estar repitiendo en lo que nos queda. Creo que nos queda solo media hora, Dios me ayude. Pero esta palabra pies, ya la hemos dicho una vez, ahora viene la segunda vez. Escuche, pies, tenga esto presente. Él dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas.
porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Tergiversemos la palabra, violentémosla. Yo sí seré fuerte por mi propia fuerza, yo sí seré próspero por mi propia prosperidad, yo sí seré altivo, soberbio, prepotente. Tal vez tú no digas eso con tus labios, pero tus hechos hablan más que tus palabras. Por eso él dice, ¿por qué me llaman, Señor, Señor, y no hacen lo que te mando? No hacen lo que les mando. Porque claman más fuerte nuestras acciones que nuestras palabras. El Señor dice, hey, tú estás ya clamando, Señor, 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 Señor. Y tus hechos están diciendo, fuera de mí. Tus hechos están diciendo, no te metas en mis finanzas, Señor, no te metas con mi plata, no me toque mi plata, no me toque mi plata, no me toque mi plata, no se meta con mi plata, Señor. Eso es lo que estamos diciéndole con nuestros hechos. ¿Por qué Dios va a terminar disipando eso? Es que Dios es malo. No, es tan bueno que Él quiere disiparlo porque eso que tú guardas en casa no está en tu casa, está en tu corazón. Y es tan bueno Dios, tan misericordioso, que quiere disiparlo porque te lo quiere sacar del corazón, porque si no, te vas a ir al infierno, así de sencillo, por tu corazón idólatra. Fuera que adoraras riquezas, pero adoras moneditas. Eso lo adoras. Es que el que es avaro no es el que se apega a mucho dinero, sino al que se apega al dinero. No importa la cuantía. Por eso, volvemos al caso de la viuda y Elías. La viuda, muchas viudas sabían, pero ella no se aferró ni a todo su sustento, aunque era poco, sino que cumplió el principio. Por eso a ella fue enviada la palabra, a ella fue enviada el profeta, a ella le fue enviada la bendición. La palabra decía, no escaseará, y a ella le fue enviada esa palabra. ¿Por qué? Porque solo ella recibió la palabra. Dale primero al profeta, dale la palabra, sustenta la palabra. Por eso es que en el pasaje del Salmo 17 que estábamos leyendo, dice, por la palabra de tus labios me he guardado de la senda de los violentos. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Afirma, esto estoy leyendo el Salmo 17:5. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. No quiero que mis pies se vayan tras la senda de los violentos, de los que violentan tu senda. No quiero decirte Señor, Señor, pero ser un violento con hechos. Violentar tu senda. Y por eso el pasaje de primero de Samuel, en el capítulo 7, dice, Él levanta del polvo al pobre y hace del basurero al menesteroso. Uno dirá, bueno, estar en un basurero es una condición económicamente paupérrima, o sea, llegó a un nivel muy bajo. Y uno esperará pues que uno después de haber salido de una condición tan baja, bueno, por lo menos aunque sea viviendo por allá en un estrato 1, pero por lo menos que tenga el pancito de cada día. Pero aquí no dice que Dios le va a dar sencillamente el alimento de cada día, sino que dice que el menesteroso lo levantó del basurero, dice, para hacerlo sentar con príncipes. O sea, un príncipe no tiene solamente el pan de cada día, tiene más que eso. Y la Biblia dice que ese es el lugar que le va a dar aquel que no es soberbio, prepotente, a quien Dios primeramente le va a quebrar el arco a los saciados que se alquilan por pan, Ellos mismos están diciendo, yo ya estoy saciado, yo no necesito de ti, yo ya estoy saciado, me basta con lo que produzco, me basta con lo que puedo. Pero alguien dirá, Señor, pero ¿cómo lo harás? Eso es asunto de Él. Señor, yo no tengo estudio, eso es asunto de Él. Recuerdo un testimonio en los Estados Unidos, un pastor de una iglesia reconocida que Dios nos permitió visitar, contaba el testimonio de una persona, justamente allá en los Estados Unidos, que tenía una condición económica muy difícil. Y tenía varios hijos que sostener, estaba viviendo muy difícil su vida, no tenía alimento para sus hijos, y fue a hablar con el pastor en la iglesia donde se congregaba pidiendo una ayuda. Evidentemente, la iglesia le dio una ayuda, pero el pastor le dijo, pero ponte a hacer algo, no sé, ¿qué tú haces? No, yo sé hacer tamales, sé hacer esto, sé hacer lo otro. Y le dijo, bueno, eso está bien, pero ¿y eso te sustenta? Pues la verdad, he sobrevivido con eso, pero no me alcanza. Entonces el pastor le dijo, tú honras a Dios, le habló de los principios. Dijo, no, pastor, es que no me alcanza. Y le dio los principios espirituales, dijo, es que nunca te va a alcanzar, porque estás deshonrando a Dios, estás bajo maldición.
entiéndelo, esta es una iglesia, créame, es una iglesia de muchísima bendición en Los Ángeles, California. Y Dios nos permitió el privilegio de estar allí. Y cuando el pastor le habló de los principios, le dijo, entonces ponte a hacer algo diferente, no sé, así le dijo literal, delante de Dios. Le dijo, no sé, invéntese una cosa, no sé, un círculo y dele vueltas a eso, así, de manera jocosa, lo dijo. Simplemente como por salir del paso, algo que le vino a la mente, el pastor le dijo eso. Y resulta, eso fue hace tiempo ya, muchos años, creo que yo no había ni nacido. Y es un testimonio que se cuenta no propiamente de esa iglesia, sino pues que el pastor nos contó esa historia que le ocurrió a alguien allá. Y él dice, y esa persona ingenua tomó al pie de la letra el consejo del pastor y empezó a crearse esas cosas que hoy le conocen como hula hula, y un juego que se volvió viral en los años 60 o 70, qué sé yo, y se volvió millonaria. Una persona que empezó a honrar a Dios vendiendo arepitas, vendiendo tamales, empezó a hacer lo que tenía que hacer, honrar a Dios, y luego sencillamente se volvió financieramente próspera, y lo que no le alcanzaba nunca para sostener su familia, ahora sencillamente le sobreabundó porque no rehusó en honrar a Dios, dándole a Dios lo que es de Dios. Impresionante. Es que Dios dice que levanta del polvo al pobre y dice para hacerlo sentar con príncipes, dice, y heredar un sitio de honor. Mire, los sitios de honor no son los que los políticos dan, donde a ti te reconocen y donde tú llegas y la gente diga, wow, este es amigo de fulano de tal. Mire, un sitio de honor es un sitio que Dios te pone, punto. Pero hay gente que no le permite que Dios lo ponga en el lugar donde Dios lo quiere poner, porque deshonran a Dios. Deshonrar no te permite honra, jamás. Pero Dios le permite heredar un sitio de honor, porque el que a Dios honra, Dios le honra. Pero para que Dios honre, tiene que honrarlo. Y la Biblia dice en Proverbios 3, honra al Señor con tus bienes. Pero hay gente que con sus bienes lo está deshonrando. Pero Señor, tú sabes. No, tú eres el que no sabes. Honra a Dios, no hay excusa. Honra a Dios. Y crea y confíe. Tema a Dios. Porque mire lo que dice el pasaje a continuación, versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Por qué guarda sus pies? El Salmo 17 decía, me he guardado del camino de los violentos. Afirma mis pasos en tu palabra para no desviarme tras el camino de los que violentan tu senda. ¿Por qué los pies? ¿Por qué los pies? ¿Por qué es tan insistente? Porque Dios estableció un camino por el que tienen que caminar nuestros pies. Es el camino del Hijo de Dios. Él es el camino. Él es el camino y no puedo violentar el camino que Dios estableció. Así es el camino. Es angosto, es estrecho. Seguramente ya te estás percatando. Seguramente tú no estás dispuesto a darle a Dios lo que es de Dios porque dirás, eso es mucho. ¿Y con qué voy a comer? ¿Y cómo me va a alcanzar? Pues ahí estás demostrando que no tienes fe. Porque para ti está primero que Dios la señora de las arepas, la de los tamales, la de las pupusas, los que me escuchan en otros países. Los ponemos allí de primero. Y Dios, espérate allí a ver qué te alcanza. Señor, este mes no, otra vez no alcanzó, Señor. Me hace recordar la anécdota de un jovencito que ya estaba acostumbrando su corazón a la codicia. Su mamá, en vez de hacer lo que debía hacer, de honrar a Dios, de congregarse, el día domingo dijo, hijo, yo no puedo ir a la iglesia porque es el día de mejor ventas. Tú sabes que yo trabajo vendiendo comida y no puedo ir a la iglesia, pero tú tienes que ir a la iglesia. Ese era el ejemplo, como dicen por allí, no hay nada más dañino que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. No hay nada más destructivo que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Entonces ella, por su religiosidad, le dijo a su hijo, pero tú ve a la iglesia. Yo quiero que seas una persona de bien. Pero él había visto todo lo que había visto. ¿Quién era su mamá?
Y ella religiosamente le dijo, toma, esta es una monedita que tú vas a usar para que comas algo por allá. Y esta otra monedita, era del mismo valor, es para que tú se la des a Dios en la ofrenda. Y andaba con dos moneditas iguales del mismo valor. Y el niño en el camino se puso a jugar tirando, haciendo malabares, tirando las monedas al aire. Y de repente una de las monedas se cayó y empezó a rodar. Y el niño la miró como iba rodando y se acercó a una alcantarilla y cayó. Y el niño a continuación lo que expresó fue, ¡ah! Se cayó y se perdió la monedita del Señor. Somos así, ¿no? Somos así. No sabemos cuál es cuál, porque no hemos consagrado, no hemos honrado a Dios separando lo que es de Dios. Y cuando nos encontramos con una alcantarilla, con un devorador que nos quita todo, decimos, ah, lo que se fue lo del Señor. Lo mío nunca. Jamás. Eso habla, nuestro corazón habla. Ahora bien, sigo leyendo el Salmo 17. Ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a comenzar el mensaje. Versículo 5. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Cuando no estamos firmes en los caminos de Dios, nos está asegurando que nuestros pies van a resbalar. Y muchos están resbalando en la bendición porque sencillamente no tienen afirmados sus caminos en la palabra de Dios. Quien no afirma sus pasos en la obediencia, su bendición siempre va a tropezar, va a resbalar. Y no es que no venga de camino, sino que resbala mucho, por eso no puede llegar. Escuche. Versículo 6. Yo te he invocado por cuanto tú, Dios, me oirás. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Escuche esto. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Estábamos hablando de la vida de los sacerdotes. Esta es una oración de David. Pero muy apropiadamente para describir lo que ocurre con las personas que deshonraban la casa de Dios. Dios decía, malditos con toda maldición, porque toda la nación me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Traigan todos los diezmos, no parte de ellos, todos los diezmos. Al alfolí, no le robe a Dios todo el diezmo. No le robe a Dios las ofrendas, porque hay gente que dice, yo estoy diezmando. ¿Y la ofrenda? Mis diezmos y ofrendas. Y el Señor dice, malditos con toda maldición, porque toda la nación me ha robado. Pruébeme ahora en esto, traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Mire las anteriores entregas, de esto ya hemos hablado con suficiencia. El Señor dice, haya alimento en mi casa. ¿Por qué no había alimento en la casa de Dios? Porque la casa de Dios estaba en ruinas, porque estaban guardando lo que no les correspondía. Y el Señor dijo, les viene maldición. Todo lo que ustedes guardan lo voy a disipar, va a venir un devorador. Pero yo les digo, hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer y pruébenme a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. El pasaje nos dice que hay personas que querían, en Malaquías, la gente del pueblo de Dios, que quería que no hubiese alimento en la casa de Dios. ¿Y qué era el alimento en la casa de Dios? El sustento de la obra de Dios, de los sacerdotes, de los que ministraban allí. Es decir, estaban deteniendo la obra de Dios. Aquí es donde viene algo importante con respecto a los pasos de lo que habíamos hablado hace un momento. Versículo 10, Salmo 17. Envueltos están en su gordura. O sea, no solamente le está yendo bien, sino súper bien, pero la casa de Dios está en ruinas. Con su boca hablan arrogantemente. Yo lo hice. Yo lo logré. Mi éxito. Evangélicamente, porque muchos son religiosos, no honran a Dios, pero dicen, Señor, gracias, porque yo sé que tú fuiste. Pero usted está viviendo como cualquier otra persona del mundo que no conoce a Dios, por eso no honra a Dios como debe honrarlo, porque los del mundo no lo hacen, y sencillamente dice con sus labios, Señor, 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 gracias, Señor, esto, ay, la gratitud es la puerta que abre la bendición, entonces tengo que ser agradecido, gracias, 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 Señor, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias, gracias, pero no te metas con mi plata, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, en vano, en vano. ¿Por qué?
Porque su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Dice, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres. Camino humano, senda humana, haciendo como todos los demás hacen, como todos los, perdóneme, pero es así. La gente que no conoce a Dios, los mundanos. Como todos los demás, como todos los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué no le damos ocasión y espacio a Dios a que nos bendiga como Él prometió bendecirnos? Él levanta del polvo al pobre. Del polvo al pobre. Al menesteroso lo hace sentar con príncipes, ¿entiendes? Para hacerlo heredar un lugar de honra. Dios honra solo a los que le honran. Vas a ver en una posición de honra una persona que otro tiempo atrás estuvo en miseria, que estuvo en mendicidad, pero en su mendicidad honró a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Alguien dirá, ¿cómo pudo llegar a ser príncipe ese? ¡Qué golpe de suerte! Pero era menesteroso. ¿Usted cree que es un golpe de suerte? Pues tiene que ser, ¿cómo más? Dios. Hermano, ¿entiendes? Dígale al que está a su lado, ¿captas, capullo? ¿Captas? Cójale el capullito así un poquito y hágale que lo capte. Dígale, ¿entiendes, Méndez? Es que Dios quiere llenar tu corazón de vida y de fe. Y tú solamente esperas llenar tú mismo tus bolsillos. La bendición de Dios es la que enriquece. Bendición, ¿entiendes? Ahora sigue diciendo. Envueltos están en su gordura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Han cercado ahora nuestros pasos. Estamos hablando de los pies. ¿Cómo cercaron los pasos? Mire, acompáñeme, por favor. ¿Dónde? Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Este es un pasaje que también se encuentra en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 15. Pero lo leo de aquí porque hay algo más que Romanos no dice. Isaías, capítulo 52, versículo 7 en adelante. Escuche. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. La palabra ahí es shalom. La palabra paz, que en nuestro idioma la palabra shalom, que en nuestro idioma se traduce como paz, es mucho más que paz. La gente piensa que la paz es un sentimiento de tranquilidad y de sosiego, donde no se me alteran las emociones en lo más mínimo, ni me inquieto. La gente piensa que es una forma de relajación del cuerpo, donde la respiración profunda trae tranquilidad y aquieta todo mi ser. No. La palabra paz allí, el shalom, significa una bendición completa. Estar bien con Dios significa estar reconciliado con Dios, estar bien con Dios y evidentemente morando bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo su sombra y todo su bien, su bendición estará conmigo. Eso es paz. Estar, dice la Biblia, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso no es tranquilidad, Señor, estoy tan tranquilo. No, eso significa que estoy reconciliado con Él, que estoy tranquilo, que estoy seguro, que estoy confiado porque Él me va a bendecir. Estoy bajo su amparo, bajo su protección. Por eso la palabra shalom significa una bendición completa que cubre absolutamente todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida del Señor. Todo nuestro ser, que puede ser redimible, nuestro espíritu, alma y cuerpo, tiene provisión. Dios ha hecho provisión para ello, porque así lo determinó el Señor. En la cruz compró provisión para nuestra salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, pero también para las cosas que son del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sanidad compró para nosotros, prosperidad compró para nosotros, porque Él quiere que vivamos en este mundo quieto y reposadamente. Reposadamente. Esto no habla solamente de, ay, qué reposo, qué tranquilo, pues tengo una camita donde recostar la cabeza. No, habla de bienestar, de prosperidad. Entonces, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, que anuncian la paz, del que trae nuevas de bien, que publica la salvación y que dice a Sión, al pueblo de Dios, tu Dios reina. Aquí hay un contraste. Sígame, por favor.
en la casa de Dios no había pan, no había alimento. Por eso el Señor dice, malditos son con toda maldición, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Los que traían alegres nuevas, los que estaban predicando buenas de paz, los que estaban diciendo, alégrate Sión, tu Dios reina, ya no estaban diciéndolo ni lo estaban proclamando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como lo decía el Salmo, pusieron tropiezo a nuestros pasos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero cuando se le pone tropiezo, ojo, es que esto ya es delicadísimo. Esto ya es delicado, porque no tiene que ver con el estómago que tiene aquel cuyos pies están anunciando el evangelio. No, tiene que ver con lo que es de Dios, con la obra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Méndez? Escucha, si son hermosos para Dios y para aquellos que aman la palabra, los pies de los que anuncian buenas nuevas, anuncian buenas de paz, shalom, prosperidad completa, que está anunciando el mensaje, pero la gente le pone tropiezo a la palabra porque están llenos en su gordura. Y como lo dice el mismo Salmo, permítame, ya voy para allá, en el Salmo 17 dice que sus casas están llenas de todos tus bienes. Así lo dice el Salmo 17, ya lo leímos en la anterior entrega, pero quiero ir allí un momento, permítame. El versículo 14 del Salmo 17 dice, líbrame Señor de los hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida. No la vida de Dios, sino que como los mundanos, como los hombres de este mundo, normalitos, lo mejor es lo que pueden hacer acá. Dice, y cuyo vientre está lleno de tus bienes. No había alimento en la casa. Los vientres de los que anuncian buenas nuevas estaban vacíos porque no había alimento, pero los vientres de ellos estaban llenos. Sus vientres están llenos de tus bienes, dice aquí. Salmo 17, 14. Su vientre está lleno de tus bienes. ¡Wow! ¿Y por qué? El mismo Salmo dice, han cercado ahora nuestros pasos, llenos están en su gordura. Luego dice, sacian a sus hijos y aún les sobra para sus pequeños. En cuanto a mí, versículo 15 del Salmo 17, veré tu rostro en justicia. Veré tu rostro, ojo que esa es una palabra muy importante. Justicia, paz y justicia, shalom y justicia. La palabra justicia es algo que evoca lo que en un principio estábamos estableciendo de Mateo capítulo 6. ¿Por qué se preocupan qué comeremos, qué vestiremos? En ese mismo pasaje, Mateo 6, pero en el versículo 33, el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y su justicia, y su justicia, y su justicia. Y así lo demás vendrá por añadidura. Dios dice que donde no hay justicia, las añadiduras estorban, se le estorba el camino a las añadiduras. Cuando se busca el reino de Dios y su justicia, su justicia, su justicia, las bendiciones sencillamente son estorbadas. Eso es lo que le pasó al pueblo que el Señor exhorta en el libro de Malaquías. Malditos con toda maldición, no les puede venir la bendición porque me han robado, porque no hay alimento en mi casa, porque los pies de los que anuncian buenas nuevas no pueden continuar caminando sencillamente porque ustedes tienen el pan de ellos en sus casas. Sus vientres están llenos de mis bienes, mis bienes no son suyos. ¿Quién les dijo que era suyo? ¿Quién le dijo que era suyo? Por eso es un camino angosto, un camino estrecho. Por eso Dios dice en Mateo capítulo 6, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Dios los alimenta a ellos. ¿No valen ustedes más? ¿No cree que lo va a hacer más? ¿Por qué se anda angustiando por eso? ¿Por qué cambie la angustia por la obediencia y por la fe? Deje angustiarse, Señor, si usted me dio el cuerpo, ¿cómo no me va a dar el vestido? Pero ¿por qué no me lo da, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Apenas me alcanza. Dios le dice, medite bien sobre sus caminos, medite bien, porque es que no le está alcanzando, no porque sí. Si yo le di el cuerpo, que es mucho más que el vestido, ¿cómo no le voy a dar el vestido? Pero la pregunta es, ¿usted está haciendo lo que debe hacer para que usted no se aferre a los trapos? Porque su corazón está aferrado a las moneditas, su corazón está aferrado a los trapos. Y hasta que no lo despegue, allí no le va a dar un trapo, hasta que no lo entienda. Pero capte. Los que no trabajan, yo los sustento y los visto mejor que Salomón. Y no trabajan. Yo puedo levantar un mendigo y lo puedo sentar con príncipes. Puedo darle un lugar de honra. Yo lo puedo honrar, pero sí me honra. Pero capten, entiendan. Ustedes están llenos de angustia, pero vacíos de fe. Hagan lo que tienen que hacer, honre a Dios y su justicia, busquen la justicia, que significa que Dios le puede dar a cada quien
lo que es de cada quien. Al que honra, honra. Al que honra, honra. Dios le puede dar honra y hacer sentar con príncipe a alguien que le honró. Pero están llenos de angustia y no de fe. Están vacíos de fe. Retomando, Isaías 52. Versículo, en Romanos capítulo 1, habla de manera clara cómo cuando no se busca la justicia, se haya tropiezo para la justicia, la bendición también tropezará. Romanos capítulo 1, versículo 18. Escuche, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Hermosos son los pies, maravillosos son los pies que predican de aquellos que llevan las buenas de paz. Pero la ira de Dios, malditos con toda maldición, ¿le suena? Maldito con toda maldición. Señor, cambia ese dictamen. No. ¿Por qué? Por esto. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde vienen las ventanas? ¿Desde dónde vienen las bendiciones? Desde el cielo. Dios dijo, abriré las ventanas de los cielos. Pero las maldiciones también vienen de allí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres dicen, no hay que diezmar. Esos, escúcheme, deberían tener temor de Dios y mejor, como dice Judas o segunda de Pedro, quedarse calladitos. Si hay cosas que no entienden, dice la Biblia que como animales irracionales se pervierten porque se meten en cosas que no han visto, cosas que no saben. Tengan temor de Dios, porque la ira de Dios está contra ustedes, porque le están deteniendo la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por eso encontramos ministros ignorantes, por eso encontramos ministros que no tienen ni idea de la Biblia, no conocen nada de la Biblia porque no tienen tiempo para estudiarla, porque tienen lastimosamente que ir a hacer cosas que no deberían estar haciendo. Porque no puede servir a dos señores, así de sencillo. Señor, entonces, ¿cómo hago para subsistir? Pues hermano, confíe en Dios y hable la verdad al pueblo de Dios. No detenga la verdad. Dígale al pueblo lo que tiene que escuchar, ministro, no lo que ellos quieren escuchar. Usted está haciendo seguidores o discípulos suyos o de Cristo, hermano. La Biblia dice que la ira de Dios se revela contra el cielo, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen. Por eso decía el Salmo 17 que pusieron tropiezo a nuestros pasos. ¿Cuáles pasos? Los de los levitas, que no tenían alimento en la casa, que no podían predicar la palabra. Y Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de paz, pero estaban deteniendo con injusticia, lo que no se debe hacer. Justicia es hacer lo que se debe hacer, y Dios cumplirá sus promesas. Pero los que detienen con injusticia, la verdad, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo para contra aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Acompáñame por favor. ¿Dónde está? Isaías 59. Con este ya finalizamos. Bueno, quedan algunas cositas pendientes, pero finalizamos con Isaías 59, versículo 1. Le voy a pedir que me regale unos minuticos más solamente para poder leer esta porción que es muy, pero muy, muy interesante respecto a este mismo sentido. Isaías 59, dije, ¿verdad? Versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Señor, si tú das el cuerpo, ¿por qué no das el vestido? Oh, Dios no se ha endurecido su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él oculte de ustedes su rostro para no oírlos, porque sus manos están sucias de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira y hablan maldad sus labios. ¿Se acuerda que hablaban arrogancia, como lo decía el Salmo?
Están llenos en su gordura y hablan arrogancia. Yo lo hice, yo fui capaz. Ese trabajo cómo me salió de bien. Es que mi mente sí que es brillante. Cómo compuse no sé, ese trabajo que tenía que hacer. Fui el único que sobresalió entre todos los demás. Yo sí soy destacado. Gracias Dios que tú me bendices, pero lo deshonras, ¿no? Vuestros labios pronunciarán mentira y habla maldad su lengua. Versículo 4. No hay quien clame por justicia. No hay quien clame por justicia. Ni quien juzgue por la verdad. No hay quien juzgue por la verdad. Pero la ira de Dios se revela del cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que se proclamaba en Isaías 52. Viene el shalom, viene una paz. Tu Dios reina. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él reina, Él reina. Ese es el mensaje y la gente lo está deteniendo. Dice, no, porque para que Dios me prospere tengo que dar, no me toquen mi plata, no me hablen de eso, no me hablen de eso. El camino es angosto, la puerta es estrecha, son pocos los que la hallan, y si son pocos los que la hallan, son más pocos los que deciden caminar por esa senda. Tal vez no te guste, pero ¿cómo no te va a gustar la bendición? Es que no la has entendido. Es que lo que pasa es que hemos sido tan ególatras, hemos sido tan orgullosos, tan soberbios, tan prepotentes, que no nos gusta que nos toquen el ego. No, Señor, no te metas con lo que para mí es tan preciado. Cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en su vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si lo rompen saldrán víboras. Esto es lo que el Señor dice cuando algunos hipócritas que andan buscando seguidores, y dice que cuando lo hallan lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Cuando dice que incuban huevos de áspides, áspide es serpiente. Es decir, ellos traen los huevos de las serpientes y los incuban. Y cuando eclosionan los huevos, ¿qué va a salir? Serpientes. ¿Y qué significa la serpiente? La Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua, cosas demoníacas. Bien lo dice la palabra del Espíritu Santo, habló claramente que al final de los tiempos, hombres envanecidos, dice que hablarán, algunos blasfemarán, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ojo que en la siguiente entrega, porque ya no aclaramos, no terminamos, veremos cómo dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, que ahora leímos, que Dios los iba a dispersar. Los iba a dispersar. Ya veremos por qué serían dispersados y por qué, bueno, lo que acabo de decir hace un momento, que serán las doctrinas de demonios, los vientos de doctrinas de demonios harán que muchos se dispersen. La palabra viento es muy importante allí. Ok, sigo avanzando. Versículo 6, sus telas no servirán para vestir. Wow, escuche, está hablando de lo mismo. Sus telas no servirán para vestir. No lo decía así Ageo, tenían telas, pero no se calentaban, no se saciaban. Lo que recogían se iban en saco roto, ¿se acuerda? Ni de sus obras serán cubiertos, de sus obras. Porque Dios va a deshacer. Bueno, usted creyó que lo iba a hacer, ahora va a ver que no se va a cubrir, no se va a saciar, no va a ser posible, porque yo soy el proveedor, o no soy nada en tu vida. Ahora bien, dice, sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. En otras entregas, al principio de esta serie, hablamos de la rapiña. Y la Biblia habla de la rapiña como el dinero del que la gente se apega, del dinero que no es santo. El dinero que no es santificado es el dinero que no es tuyo. Cuando tomas lo de Dios y te apropias de eso, como Ananías y Zafira, eso la Biblia le llama rapiña. Ya lo vimos en otras entregas, no tengo tiempo para volver sobre ello aquí. Dice, sus pies corren al mal. ¡Wow! ¿Y por qué corren al mal? Para detener los pasos de los que anuncian buenas nuevas. Mire, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El Salmo 17 que empezamos leyendo, él decía, de las obras humanas, Señor, por el dicho de tu palabra, me he guardado del camino de los violentos. Ese es el camino de los violentos, de aquellos que no, dice acá, que no claman por la justicia, sino que están deteniendo con injusticia la verdad, detienen la verdad, que la verdad no sea propagada, que se acabe la iglesia entonces, que se destruya, que, ay no, eso es lo de menos. Nosotros seguimos en nuestro éxito y en nuestra prosperidad y en nuestra bendición, allá cada quien, y el Señor está diciendo, hay alimento en mi casa.
Ahora bien, dice, sus pensamientos son pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. ¿Sabe por qué no conocieron el camino de paz? Porque el que les predicaba la paz no lo dejaron llegar. El que les decía lo que Dios quería hacer con ellos no lo dejaron llegar. Le detuvieron los caminos, acortaron sus pasos, ¿se acuerda? No conocieron camino de paz, del shalom. Porque nunca dejaron que Dios se los predicara a través de los ministros que Dios escogió para que se ocuparan de eso. No hay justicia en sus caminos, no hay justicia, no hay justicia. El Señor dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Si no hay justicia, no hay añadidura, punto. Dios dice, no creas que te voy a dar añadiduras si primero en tu corazón no hay justicia. Para mí, primero es llenar tu corazón, después tus bolsillos. Pero si no llenas tu corazón con las cosas que realmente te sacian, con la palabra de Dios, entonces ¿por qué quieres usarme para yo llenar tus bolsillos? No es así, Dios no es corrupto. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Nadie que camine por ellas conocerá la paz. ¡Wow! Por eso se alejó de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud, esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Esa es la condición espiritual. Ya de eso hablaremos en la siguiente entrega. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia, pero no la hay. Salvación, pero se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. ¿Cuáles? Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Con nosotros están nuestras iniquidades. Ellos lo reconocían. Por eso el Señor dijo en Ageo, todo lo que guardan en su casa, lo disiparé. ¿Por qué? Con nosotros están nuestras iniquidades. Con nosotros. Las conservaban lo que era de Dios. Lo que era de Dios lo tenían ellos. Por eso el Salmo 17 decía, sus vientres están llenos de tus tesoros. De lo que tenía que estar en la casa de Dios, están llenos sus vientres. Por eso dice, nuestras iniquidades están con nosotros y conocemos bien nuestros pecados. El rebelarse y negar al Señor, el volverle la espalda a nuestro Dios, pero para ellos sí, sus casas artesonadas, pero la de Dios en ruinas. El hablar, calumniar, rebelión y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso a distancia. Dios dice, miren, busquen el reino de Dios y su justicia. Yo puedo levantar al menesteroso del polvo y hacerlo sentar con príncipe para darle un lugar de honor. ¿Por qué? Por la justicia. El honor lo hereda al que honra, honra. Pero se puso de lejos la justicia. Dios detiene, la ira de Dios está sobre los hombres que detienen con injusticia. No hicieron lo que tenían que hacer. La verdad, detuvieron la verdad. El derecho se retiró, la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Voy a dejarlo hasta allí. Hay un salmo con el que quiero comenzar en la siguiente entrega y lo dejo aquí. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Voy a darle la cita de una vez para que lo medite, porque a partir de esta porción bíblica comenzaremos la siguiente entrega. El Salmo 109, 17, dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. No quiso la bendición. ¿Y qué hizo la bendición? Se alejó. La bendición estaba destinada. Ha estado predestinada para ti. Los lugares de honra están predestinados. Pero si no la quieres y tú no le dices a Dios diciendo, amén, yo la quiero, de palabras, sino de hechos. La fe sin obras está muerta. Si tú le dices a Dios que la quieres, entonces te comprometes y actúas en consecuencia de tu fe, porque la fe sin obra está muerta. Rinde tu corazón de la idolatría,
Despójate, despójate, aprende, porque Dios no le puede dar bendición y prosperidad a una persona que tiene su corazón aferrado al dinero, porque si Dios le da prosperidad se va a aferrar más al dinero, se va a volver un idólatra, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Si una persona no despoja su amor al dinero, Dios no le puede dar absolutamente nada, porque va a cultivar en su vida todos los males que no se imagina. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que si amas la maldición, ella te sobreviene, pero si no quieres la bendición, ella se va a mantener distante de ti. Obedece a Dios y hónrale para que Él también te honre. Muchas bendiciones.